El lunes 8 de junio del 2026 comienza el próximo mundial. Lo que hicimos fue juntar 60 jugadores aproximadamente para ver con qué edad llegarán a la defensa del título. Y la lista la comenzamos con los arqueros. Franco Armani llegará a Norteamérica 2026 con 39 años. Agustín Marchesín, campeón de América pero que quedó fuera de Qatar 2022, llegará con 38. Jerónimo Rulli tendrá 34 años. Dibu Martínez, el arquero titular del seleccionado argentino en el último mundial, tendrá 33 años. Jeremías Ledesma tendrá 33, el último arquero que defendió el arco en los Juegos Olímpicos. Juan Musso, que es campeón de América pero que no estuvo en Qatar 2022, llegará con 32 años a Norteamérica 2026. Y sumamos a Agustín Rossi, que también fue convocado de urgencia para ser parte de la selección argentina, llegará con 30 años. Da la sensación que la nómina de arqueros, salvo Armani y Marchesín, está bastante cubierta, a expensas de lo que pueda pasar más adelante con alguna aparición en este puesto. Solo para agregar un jugador que no ha estado en esta selección, pero que podría estar en el próximo proceso, es Walter Benítez, que llegará también a esta cita con 34 años. Pasamos a los defensores, donde nos encontramos con algo similar. Son pocos los que podrían abandonar la selección argentina. Solamente podemos citar a Nicolás Otamendi, que llegará al próximo mundial con 38 años. Después de ver el nivel que tuvo en Qatar 2022, se puede pensar en su continuidad dentro de la selección argentina. Germán Pesela es uno de los casos que arranca el mundial con una edad y la termina con otra. Arrancará el mundial con 34 años y durante la cita mundialista estará cumpliendo los 35. Antes de continuar, te quiero invitar a que te descargues OneFootball, por el simple hecho de que es la mejor manera de seguir la actualidad de los futbolistas argentinos en Europa. Lo único que tenés que hacer es personalizar tus notificaciones para estar al tanto de lo que pasa con cada uno de los jugadores de la escaloneta. Te dejo el link en la descripción para que te descargues la app, o si no, con el código QR que aparece en pantalla. Recordá que a través de OneFootball podés ver algunas ligas en vivo y en alta definición, y de esa manera no te perdés ningún detalle de lo que pasa en el mundo del fútbol. Ahora sí, continuemos. El Huevo Acuña tendrá 34 años para Norteamérica 2026, Tagliafico tendrá 33, Martínez Cuarta tendrá 30, Marco Senesi, uno de los chicos que no fue al mundial pero que se sumó para la finalísima a la selección argentina, tendrá 29. Uno de los héroes en Qatar 2022 como Gonzalo Montiel también tendrá 29 años. Cuti Romero tendrá 28, al igual que Lisandro Martínez, Nahuel Molina y Juan Foyt, los 4 jugadores que llegarán con 28 años. Con 27 podemos sumar a Leo Valerdi, que fue parte del proceso de Lionel Scaloni. El caso de Facundo Medina también tendrá 27. Y sumamos un chico que vino haciendo las cosas muy bien en Rosario Central y pegó el salto al fútbol europeo. Y teniendo en cuenta la poca cantidad de laterales izquierdos, me animo a sumar a Lautaro Blanco con 27 años. Neuwen Pérez, que estuvo en la prelista del mundial, tendrá 25 años y cumplirá los 26 durante la cita mundialista. Bruno Amione tendrá 24 y Franco Carboni tendrá 23. Nos encontramos con algo muy similar a los arqueros, que son pocos los que quedarían afuera. En este caso podríamos citar a Otamendi nada más, que puede quedar afuera del próximo mundial por una cuestión de edad. Pasamos al mediocampo. De los mediocampistas, el que llegará con más cantidad de años es Papu Gómez, que tendrá 38. Rodrigo de Paul y Guido Rodríguez llegarán al próximo mundial con 32 años. Leandro Paredes arrancará el mundial con 31 y lo terminará con 32. Giovanni Lo Celso tendrá 30. Ezequiel Palacios tendrá 27, al igual que Alexis McAllister, que Nicolás Domínguez y que Nico Capaldo. Un jugador que ya viene jugando en Europa, no ha tenido presencia en la selección argentina, pero teniendo en cuenta que esto es una nómina mucho más extensa, está bueno sumarlo. Enzo Fernández tendrá 25, al igual que Enzo Barrenechea, uno de los chicos que de a poco se va ganando un lugar en la Juventus. Máximo Perrone, el 5 de la sub-20, tendrá 23. Carlos Alcaraz tendrá 23. Nicolás Paz tendrá 21. Facundo Bonanote tendrá 21. Y Valentín Carboni tendrá 21. El único que por una cuestión de edad puede quedar afuera es Papu Gómez. Vemos que se respeta algo similar a los arqueros y a los defensores. Prácticamente el equipo campeón del mundo
continuaría por una cuestión de edad dentro de la selección argentina con vistas al próximo mundial. Pasamos a los atacantes y nos encontramos con los 38 años de Lionel Messi. Se dice que va a jugar el Mundial con 39. ¿Por qué? Porque Messi cumple el 24 de junio y su cumpleaños vuelve a caer dentro de una Copa del Mundo. Lo arranca con 38 y lo va a terminar con 39. Ángel Di María tendrá 38, Paulo Dybala tendrá 32, Lucas Ocampos, Joaquín Correa y Ángel Correa llegarán a Norteamérica 2026 con 31 años, Giovanni Simeone tendrá 30, al igual que Lucas Boyé. Emiliano Buendía tendrá 29 años, Lautaro Martínez y Nico González llegarán a Norteamérica 2026 con 28 años. Valentín Castellanos, que fue parte del último proceso olímpico y no fue convocado finalmente para Tokio 2020, tendrá 27 años. Julián Álvarez tendrá 26 años, Thiago Almada tendrá 25 y me animo a sumar a algunos chicos como Giuliano Simeone, que tendrá 23, Matías Soulé, que tendrá 23, Alejandro Garnacho, que tendrá 21 y cumplirá los años dentro del Mundial, cumplirá los 22 años dentro del Mundial, y Luca Romero, que tendrá 21. Como veníamos hablando en videos anteriores, el cambio generacional ya se hizo en esta selección y son muy pocos los que pueden quedar fuera de la Copa del Mundo por edad. Estamos viendo que el fútbol está cambiando y cada vez se retiran más tarde los jugadores. Y estamos viendo que jugadores como Ángel Di María y Lionel Messi tienen 34 y 35 años hoy por hoy y siguen siendo de los mejores jugadores del mundo. No es alocado pensar que ellos, si se lo proponen, pueden llegar al próximo mundial con 38 años. Realmente, hablando de Messi, siempre pensé que Lionel Messi se iba a retirar en el 2026, que el último mundial de Lionel Messi iba a ser en el 2026. Si bien el capitán de la selección argentina ha dejado en claro que este seguramente iba a ser su último mundial, sigo ilusionado con ver a Lionel Messi vistiendo la camiseta en Norteamérica 2026 y ser el único jugador en la historia del fútbol en disputar 6 mundiales. Me gustaría que ustedes completen esta lista, si creen en algún otro jugador que hay que tener en cuenta para este proceso que inicia y que se extenderá hasta junio del año 2026. Quiero agradecer a todos los miembros del canal, a todos aquellos que colaboran a través de Mercado Pago, PayPal, Cafecito y el Super Gracias, y a todos aquellos que llegan a este punto del video y comparten este contenido. Les agradezco mucho y sepan que en este espacio hablaremos siempre de selección argentina. Un fuerte abrazo.